Hola, bienvenidos nuevamente a la Diplomatura Universitaria en Radiología Intervencionista e Intervencionismo Percutáneo de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Mi nombre es Rodrigo González Toranzo, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y médico especialista en radiología intervencionista. Seguimos con el módulo 4 de vascular periférico. En este caso, en la charla siguiente vamos a desarrollar accesos arteriales. Previamente hablamos de generalidades y de accesos vasculares. En este caso nos vamos a focalizar en los accesos arteriales. Como definición, es un dispositivo médico utilizado para insertar catéteres y otros materiales afines a estructuras vasculares. Las indicaciones generales pueden ser procedimientos endovasculares, arteriales, diagnósticos y terapéuticos. Dentro de los diagnósticos contamos con dosajes arteriales y venosos. Y un ejemplo de ello es el dosaje de insulina tras la estimulación con calcio. Dentro de los procedimientos terapéuticos tenemos arterioplastías, colocación de stents, dilataciones, embolizaciones en los casos de sangrados, lesiones focales, ya sea por quimio o radioembolización, lesiones vasculares, considerando malformaciones arteriovasculares y también en el acretismo placentario precesárea. Accesos aórticos o ilíacos en TAVI, cierre de comunicaciones intraauriculares o EVAR. Selección del tipo de acceso, como mencionamos previamente, pueden ser los tipos de accesos radial, que es el estándar del acceso anterógrado. Tiene la característica de ser más cómodo y de bajo riesgo de sangrado. Es útil en procedimientos torácicos preferentemente. Otro tipo de acceso es el femoral, que es retrógrado. Tiene la característica de acceder recto a la aorta. Permite materiales y procedimientos que requieran mayor calibre. Es útil en procedimientos abdominales de miembros inferiores e incluso torácicos. Esta es una limitación para el acceso radial mencionado previamente, que en general no es utilizado en procedimientos abdominopelvianos y menos en miembros inferiores. Como alternativa útil, cuando los otros accesos vasculares son inaccesibles, es el braquial. Es importante considerar las calcificaciones, el compromiso ateromatoso, la tortuosidad y sobre todo las variantes anatómicas. La elección del acceso como características favorables en el caso del acceso radial es que tiene menor riesgo de sangrado, tiene una recuperación más rápida con una alta temprana. Esto es secundario a la baja tasa de complicaciones vasculares y a la posibilidad de compresión y hemostasia más accesible que el resto de accesos mencionados. En segundo lugar, el acceso puede ser femoral, que como dijimos es útil para procedimientos más complejos y para dispositivos o materiales que requieran un calibre vascular mayor. Como alternativa, el braquial, que se utiliza cuando los dos anteriores son accesos fallidos. Axilar y pedio, situaciones muy especiales o reintervenciones. Accesos alternativos al braquial que mencionamos previamente pueden ser el axilar, que es útil en el acceso anterógrado hacia vasos del tórax o cerebro en neuroradiología. El pedio en intervenciones distales o de rescate, sobre todo en cuanto a estas intervenciones distales, lesiones focales, superficiales, a considerar malformaciones arteriovenosas por una cuestión de distancia anatómica. El carotidio, acceso directo en neurointervencionismo, y el aórtico, que hoy casi en desuso. Estos accesos alternativos requieren una mayor experiencia y planificación, sobre todo porque la curva de aprendizaje, ya sea por la frecuencia con que se utilizan y por el diámetro y localización anatómica de los mismos, es menor.
todo esto hace que esta curva de aprendizaje y la complejidad sea más larga y complejidad mayor. Los factores técnicos a la hora de elección del acceso pueden ser la trayectoria recta o no hacia el lugar anatómico o el vaso diana, la tortuosidad o el compromiso ateromatoso, la presencia de colateralidad de los vasos que queremos cateterizar, la posición del paciente, la tolerancia del paciente a una determinada posición prolongada. Dentro del acceso radial, las ventajas es que tiene, como dijimos, menor tasa de sangrado por una hemostasia de mayor practicidad y facilidad, tiene una alta comodidad con una buena compresión vascular. Indicaciones, procedimientos diagnósticos y embolizaciones selectivas. La limitación es que tiene un menor calibre, se pueden introducir hasta calibres de 6 French y requiere una curva de aprendizaje más alta. No así tanto como en los accesos alternativos, pero sí se considera que requiere una curva de aprendizaje mayor al acceso femoral, que tiene un calibre mucho más grande. La técnica de punción arterial habitualmente se realiza con micropunción, como hemos dicho, con flashing de heparina y utilizando vasodilatadores. Es de preferencia el acceso derecho. El uso de ecografía, si el pulso es difícil, cada vez se está utilizando más. Se administra, como dijimos, verapamilo y heparina tras la punción. Se puede utilizar un introductor corto de 5 a 6 French. Y una de las características es que se puede utilizar pulseras de compresión en el postprocedimiento inmediato. Y este es uno de los factores, como veníamos mencionando, facilita las altas tempranas y la rápida recuperación en el postprocedimiento. El acceso femoral es el gol estándar para la mayoría de los procedimientos. ¿Por qué? Porque permite un acceso directo a la aorta y, a diferencia del radial, que es preferido en procedimientos torácicos, en este caso se puede utilizar tranquilamente para procedimientos de miembros inferiores, abdominopelvianos y torácicos. No así en procedimientos, no así va a ser el acceso de elección en procedimientos de neurointervencionismo. Tiene una mayor tolerancia a calibres grandes de hasta 12 o más French, pero sí tiene un mayor riesgo de complicaciones, ya sea por hematomas, por pseudoneurismas o por complicaciones retroperitoneales. El acceso femoral, como hemos dicho, si bien puede ser realizado con apoyo de la guía ecográfica, utiliza una fusión entre los reparos anatómicos y la guía ecográfica para visualizar las estructuras vasculares y estructuras locales locorregionales. La punción se hace por debajo del ligamento inguinal, 2-3 trasveses de dedo por el mismo. Se verifica que el débito sea sanguíneo, en este caso que sea arterial. Las diferencias con un débito venoso son desde el color y lo rutilante del rojo de la sangre hasta la pulsatilidad del vaso. Idealmente se puede utilizar eco para evitar una punción alta o una bifurcación. No es estrictamente necesario, pero se puede considerar en vasos femorales, en arterias femorales pequeñas, utilizar set o técnicas de micropunción. El acceso braquial, como venimos mencionando, es una alternativa útil cuando no son viables los dos principales, radial y femoral. Es ideal para abordajes retrógrados o en anatomía alterada. Es más difícil de comprimir y sí tiene mayor riesgo de complicaciones neurológicas locales. ¿Por qué? Justamente en el esquema superior vemos que hay tantas estructuras locorregionales adyacentes a la arteria braquial como el nervio radial, el nervio mediano, el nervio cubital, el músculo cutáneo y otros más, que es lo que produce este aumento en el porcentaje de complicaciones neurogénicas, ¿sí?
El acceso braquial además requiere que la posición con el brazo, la posición del brazo sea en abducción leve, que utilicemos guías hidrofílicas si hay espasmos, porque si bien tiene menor riesgo de espasmos que el acceso arterial, radial, puede presentarlos en contraposición a la baja tasa de espasmos que puede llegar a tener por el calibre de la arteria femoral. Sí, justamente por todas estas estructuras locorregionales que pueden sufrir complicaciones, la compresión y la hemostasia, la compresión debe ser suave y la hemostasia de menor rédito. Es muy importante monitorizar y controlar en el postprocedimiento inmediato la posibilidad de una lesión nerviosa. La técnica de punción que se utiliza para estos accesos arteriales es la Seldinger clásica, que consiste, como hemos dicho, en una punción con aguja, obtención de débito hemático arterial, diferencias con el venoso, repetimos, la turgencia del color rojo de la sangre arterial en relación a la oxigenación y la pulsatilidad del vaso. Luego se progresa el alambre guía, ya sea metálico o hidrofílico, se realiza una punción con el bisturí, preferentemente una hoja 11 por el extremo puntiagudo que tiene el mismo, se retira la aguja, se pasa el introductor, el cual además del introductor, como hemos mencionado, tiene una porción que funciona a modo de mandril y de dilatador. Una vez que se progresa el introductor desde el plano cutáneo hasta la estructura vascular, en este caso una arteria que queremos cateterizar, se hace punto fijo con el mandril dilatador y se progresa únicamente la parte flexible del introductor. Existe un uso creciente en el uso de ecografía para mejorar la precisión y disminuir la tasa de complicaciones. El esquema que ya vimos en charlas previas de la técnica de Seldinger: se realiza la punción con la aguja, con obtención posterior del débito hemático, en este caso arterial, progresión de la guía metálica o hidrofílica, retiro de la aguja y posterior progresión con punto fijo del introductor, con punto fijo del mandril dilatador y progresión únicamente de la parte flexible del mismo. Las técnicas de colocación, como dijimos, es Seldinger, y las guías pueden ser anatómicas utilizando reparos, ecográficas o radiográficas. Hoy en día la tendencia es cada vez mayor a utilizar una combinación de estas tres. La guía anatómica femoral se palpa el latido arterial 2-3 centímetros por debajo del pliegue cutáneo inguinal. Dijimos que el pliegue inguinal lo calculábamos por una línea imaginaria proyectada entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, subyacente al cual se interpreta que está el ligamento inguinal. Se administra anestesia local y luego se utiliza una aguja con la técnica modificada de Seldinger, punzando únicamente la pared anterior. Digo únicamente porque es la técnica que nosotros utilizamos. Como veremos más adelante, hay algunas escuelas que punzan las dos paredes, anterior y posterior. El punzar la pared anterior evita el sangrado en la zona posterior de la arteria y a su vez disminuye a un solo lugar de lesión intimal, que posteriormente pueda llegar a producir alguna complicación, como puede ser un pseudoneurisma. Luego se introduce la guía hasta la aorta abdominal bajo visualización radioscópica o fluoroscópica, y posteriormente se progresa a la introducción del introductor arterial. Se pueden utilizar agujas de micropunción cuando son arterias femorales de pequeño calibre o en pacientes pediátricos. Las guías que se utilizan son 0.018 en los sets de micropunción. Continuando con la guía radiográfica, como hemos mencionado, se puede utilizar
únicamente la guía radiográfica, pero en general se utiliza en conjunto con los reparos anatómicos. La proyección del ligamento inguinal con 2-3 traveses de dedo corresponde a la proyección del borde inferior de la cabeza femoral con una angulación de 45 grados hacia la arteria a la altura de la porción medial de la cabeza femoral como sitio objetivo. La guía ecográfica, como hemos mencionado, permite visualización directa y evaluación del compromiso ateromatoso y eventuales complicaciones en el mismo momento. Permite evaluar estructuras anatómicas locorregionales, así como diferenciar una arteria de la vena, las cuales se diferencian por el tipo de cognicidad y grosor de la pared, la compresibilidad venosa y la falta o ausencia de compresibilidad arterial, así como el latido y los flujos, ya sea los flujos evaluables al Doppler, ya sea por espectro o por color. Con la instalación del anestésico ya tenemos una previa guía y una idea de la angulación como para favorecer la precisión en cuanto a la punción arterial. O sea, nos sirve de referencia a la hora de realizar la punción arterial definitiva y a la hora de disminuir el número de punciones realizadas. Reduce las complicaciones la ecografía y a su vez, como mencionamos, permite evaluarlas con una visualización en tiempo real y es especialmente útil en accesos femorales y radiales con pulso débil, así también como en los otros accesos alternativos. La ecografía en la gran mayoría de casos utiliza para los accesos arteriales transductores de alta frecuencia. Estos transductores tienen una penetrancia baja, pero una definición de imagen y tisular mucho mayor que otros transductores de baja frecuencia. Sirven para visualizar el vaso en eje corto o largo. Esto es exclusivamente dependiente de la experiencia del operador y de la comodidad del mismo. Hablamos de las técnicas en plano o fuera de plano. Nos permite una visualización directa ya sea de la punción o de las complicaciones y, como dijimos, el complemento del flujo con Doppler. Mencionábamos que el traductor que habitualmente se usa es el de alta frecuencia, pero se puede utilizar variantes como un transductor de baja frecuencia convexo en hábitos constitucionales particulares, como es el obeso o calibres, diámetros de muslos o de miembro inferior o superior grandes, en los cuales la penetrancia del traductor lineal no sea suficiente. Se pueden utilizar los traductores de baja frecuencia. Estos traductores tienen mayor penetrancia pero menor definición de imagen y tisular. Un esquema ilustrativo mencionando las dos técnicas de fase de plano y fuera de plano, longitudinal y transversal respectivamente. Vemos en el esquema dinámico cómo se realiza la punción arterial, posteriormente se progresa la guía de alambre, se retira la aguja a través de la guía de alambre, se procede a introducir el introductor vascular, retirando el mandril de plástico que, como dijimos, funcionaba a modo de mandril y dilatador. Un ejemplo real de la última parte de la introducción vascular, en la cual se retira el mandril y la alambre guía. Como mencionamos previamente, existen técnicas de simple o doble pared. La técnica de simple pared consiste en la punción directa del lumen arterial. La doble pared punza pared anterior y posterior, se retrocede y cuando se obtiene el débito sanguíneo se procede a introducir la guía. La elección depende de la experiencia y condiciones anatómicas de cada uno. Muchas veces, aunque uno busque
Una técnica de simple pared, por cuestiones técnicas, termina punzando la pared posterior y el resultado es una técnica de doble pared. En nuestra experiencia, punzar dos sitios diferentes favorece a las complicaciones parietales del vaso y a los sangrados en el sector posterior. Siempre hay que confirmar el retorno pulsátil y flujo retrógrado antes de avanzar en la colocación, ¿no? del alambre guía y del introductor. Los introductores varían en cuanto al diámetro de 4 a 12, incluso un poco más, French, y la longitud de 7 a 90 centímetros. Pueden ser cortos, largos, rectos, curvos. Hay diferentes tipos y marcas comerciales. Y siempre hay que verificar la compatibilidad de los catéteres con las guías y el resto de materiales a utilizar, ya sea catéteres, guías o microcatéteres. ¿Sí? Esto es parte del checklist que disminuye significativamente la morbilidad de los procedimientos y mejora la efectividad. Vemos ejemplos de diferentes calibres de introductores, los cuales utilizan diferente color a la hora de reconocerlos. Los componentes de los introductores vasculares, en este caso arteriales, son un introductor propiamente dicho que posee una válvula de hemostasia que reduce el sangrado y evita la aspiración de aire. Una membrana que permite el cierre de la válvula después de retirar el catéter. Una conexión lock connection que facilita la introducción de catéteres con una sola mano, una funda flexible y resistente a las torceduras, una superficie radiopaca que reduce el riesgo de trombogénesis y a su vez un canal de trabajo lateral. Como dijimos, presenta un mandril de plástico, pueden llegar a tener uno de metal, pero no es utilizado. El mandril de plástico funciona a modo de dilatador, el introductor propiamente dicho, el canal de trabajo lateral y en este caso vemos progresada por dentro del dilatador una alambre guía. Las guías que se pueden utilizar van desde 0.018 pulgadas a 0.035, pasando por el 0.025. Las primeras, o sea, 0.18 y 0.35 son las más utilizadas. Las longitudes también son variables, desde 1.40 hasta 4 metros, desde 1.40 metros a 4 metros, dependiendo del procedimiento a realizar. Los tipos también es variable, hidrofílicas, stiff, con memoria, curvas, con diferentes curvas y demás. Ejemplos de marcas comerciales. El acceso arterial en pacientes anticoagulados, ¿cuál es el preferido? El radial. ¿Por qué? Porque, como dijimos previamente, tiene una hemostasia que es mucho más fácil en cuanto a las características anatómicas de dicho acceso. Las técnicas ecoguiadas son recomendadas en estos pacientes anticoagulados o con mayor riesgo de sangrado y siempre es útil utilizar técnicas de cierre vascular, ¿sí? Sobre todo si es en la arteria femoral. El monitoreo post procedimiento es indispensable. Técnicas de cierre vascular pueden ser manual, con presión directa, hay pulseras en el caso del acceso radial o compresiones femorales, compresores femorales, y después hay dispositivos determinados como el AngioSeal, que es el que utilizamos en nuestro equipo, que disminuyen el tiempo de compresión y deambulación. Para el uso de estos dispositivos es importante evaluar costo, disponibilidad y la experiencia del uso de los mismos. Las complicaciones en la colocación de accesos arteriales son homologables a las mencionadas en los accesos vasculares y consisten en hematomas, pseudoneurismas, fístulas arteriovenosas, oclusión arterial, trombosis o embolia, infección y lesión nerviosa adyacente en el caso del acceso arterial braquial, como mencionamos previamente. ¿Cómo se previenen las complicaciones?
Bueno, en cuanto a las infecciones, una técnica aséptica estricta, la identificación anatómica precisa, el uso de ecografía, el control adecuado del sangrado y obviamente el seguimiento clínico post-procedimiento. Indicadores de éxito del procedimiento inmediatos son la punción, haber realizado la punción en un solo intento, es lineal la tasa de complicaciones en cuanto al número de intentos a la hora de punzar, el paso de fluido de la guía sin resistencia, la introducción sin sangrado excesivo y el procedimiento completo sin cambio de acceso, o sea, haber utilizado un solo acceso. Es indispensable el registro y la documentación de cada uno de los procedimientos en cuanto al sitio anatómico exacto, al tipo de introductor, en cuanto a la guía utilizada, a las complicaciones intra y post procedimiento, al tiempo de compresión y el control y si se utilizó dispositivos de cierre vascular o no. La selección del calibre de introductor según el procedimiento puede variar de acuerdo al tipo de diagnóstico. En el caso de las angiografías, que son procedimientos relativamente cortos, se pueden utilizar calibres de 4 a 5 French. En el caso de embolizaciones, angioplastías, radio y quimioembolizaciones, se pueden utilizar calibres de 5 a 6 French. Los stent de alto perfil requieren un calibre un poco superior, de 7 a 9 French, y los dispositivos de reparación aórtica o TAVI, reemplazo valvular por vía endovascular, requieren calibres mayores de 10 a 12 French. En cuanto a la longitud de los introductores, pueden ser cortos, que se utilizan sobre todo en los accesos radiales y femorales comunes, pueden ser medios en procedimientos viscerales, sobre todo en accesos femorales, pueden ser largos en abordajes aórticos, subclavios o selectivos profundos. Las tendencias actuales es el mayor uso de acceso radial en el intervencionismo periférico, sobre todo el torácico, el uso extendido de la ecografía en todas las punciones, la minimización, reducir el calibre y uso de los dispositivos, reducir el calibre de los introductores y el uso de dispositivos de cierre, seguridad del paciente como prioridad y en esto volvemos a hacer hincapié en el checklist. Como resumen clave, elegir el acceso más seguro según la anatomía y el tipo de procedimiento a programar, usar la ecografía siempre que sea posible, asegurar la compatibilidad de los materiales, esto se hace en el preprocedimiento y con el checklist, y reconocer y manejar las complicaciones de manera precoz. Nunca forzar una guía o catéter, confirmar con imagen el sitio de punción si tenemos algún tipo de dudas, preferir la técnica de micropunción si son vasos pequeños y documentar todo el procedimiento con detalle. Muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima.